Hola hermanos, bienvenidos al panorama semanal de meditación bíblica. Soy el pastor Ricardo García, su servidor, y a través de estos videos brevemente mostramos un panorama de los pasajes que estaremos meditando en la semana de lunes a domingo. Cada lunes se están subiendo estos pequeños videos para la ayuda de la meditación bíblica diaria. En esta semana estaremos meditando en el capítulo 5 del verso 12 hasta el capítulo 6. Hasta el verso 49. Recuerda que es importante que estés meditando, pero en el caso de que por alguna circunstancia no has podido meditar, te animamos a que lo retomes y para ello te recomendamos que puedas leer del capítulo 1 hasta el capítulo 6, hasta el capítulo 5, verso 11, de una manera corrida, pero a la vez pausada, para que tengas en mente un poco del contexto anterior que sin duda sería de mucha ayuda para lo que vamos a estar meditando esta semana. Y habiendo hecho esto, te invito a que puedas meditar los pasajes de esta semana. Hoy estaremos meditando en el capítulo 5 del verso 12 al verso 26. Veremos la historia de Jesús sanando a un leproso. Aquí será importante que tuviéramos conocimiento de lo que significa un leproso en el contexto bíblico y lo que la Biblia menciona acerca de la lepra. En el libro de Levítico capítulo 13 al capítulo 15, la lepra era considerada como inmundicia. Por lo tanto, la persona que tenía esta enfermedad era considerada inmundo y por lo tanto era una persona que no vivía en el campamento o en la ciudad, sino fuera de las ciudades y en especial en cuevas o lugares oscuros. Tenemos que tener en cuenta que estas personas tenían prohibido pasar a las ciudades y tener contacto con alguna persona. Es por ello que nos debe de llamar la atención lo que hace este hombre a ir a Jesús y presentarse delante de él. Ahora, también al ver la actitud de Jesús al limpiar y librar a este hombre de su inmundicia, tenemos que verlo en relación a nosotros. También en este pasaje hay algo que no se nos debe de pasar de largo. Cuando la gente viene a oír a Jesús y ser sanada de sus enfermedades, dice que Jesús se aparta a lugares desiertos y oraba a Dios. Usted y yo debemos de pensar sobre esta actitud de Jesús y la importancia de la oración en la vida de Jesús y por ende en la vida de cada uno de nosotros. La siguiente historia es la historia de Jesús sanando a un paralítico, donde sus amigos, al ver la multitud y al no poder llegar a Jesús, deciden subirlo por el techo y descolgarlo a donde estaba Jesús. Aquí en este pasaje encontramos que Jesús, al ver la fe de ellos, perdona los pecados del paralítico. Y Jesús muestra que tiene potestad para perdonar pecados. A través de estas dos historias que meditaremos el día de hoy, tenemos que ponernos a pensar en la relación que existe entre el leproso y el paralítico. Entre un Jesús que limpia de su inmundicia al leproso y un Jesús que perdona los pecados del hombre, en este caso del paralítico. Que por cierto, es algo que solo Dios puede hacer, perdonar pecados. El martes estaremos meditando en el capítulo 5 del verso 27 al verso 39. Este día veremos la historia donde Jesús llama a Leví, que por característica peculiar era un publicano. Un publicano era una persona que era de nacionalidad judía, pero trabajaba para el Imperio Romano. Recordemos que este Imperio Romano gobernaba a los judíos en el tiempo de Jesús. Leví entonces trabajaba recolectando los impuestos que Roma exigía a los judíos. Para los judíos, estos hombres eran repugnantes, pues exigían más de lo que los romanos imponían y de esa manera se enriquecían. Nuestro Señor Jesús llama a Leví y va a su casa a comer con él y con invitados que eran del entorno de Leví. Y vemos que los escribas y fariseos criticaban a Jesús por sentarse a la mesa de esas personas, que para ellos eran pecadores. Los fariseos y los escribas eran grupos religiosos que vamos a estar viendo constantemente.
sobre todo que están en contra de Jesús. Estos grupos religiosos se creían como guardianes de la ley y basaban toda su vida al cumplimiento de la ley. Y de esa manera, ellos se creían a sí mismos como justos delante de Dios. Todo para ellos era a través de ritos externos. Entonces, ante la crítica de estos hombres, Jesús menciona que no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. El mismo martes meditaremos también la otra historia acerca de los odres. Los odres eran recipientes hondos de cuero o piel de algún animal, con el objeto de recibir o guardar líquidos. Entre estos líquidos estaba el vino. El vino nuevo que estaba pasando por un proceso de fermentación debía ponerse en odres nuevos que podrían resistir este proceso de fermentación. Entre tanto que los odres con cueros viejos se reventaban. Esta historia va ligada en su totalidad a la historia del llamamiento de Leví, de la relación de la reacción de los fariseos y escribas criticando a Jesús por comer y estar con pecadores, y que a su parecer ellos eran justos o más justos que ellos. Tenemos que pensar, hermanos, ¿qué significa el llamamiento de Jesús? El perdón de pecados. Tenemos que pensar a través de estos odres nuevos qué significa ese llamamiento de Jesús y que Jesús perdone nuestros pecados. Sin duda, tenemos que pensar en una vida nueva. El miércoles estaremos meditando en el capítulo 6 del verso 1 al verso 11. En estos pasajes, también como los pasajes anteriores, veremos dos historias. Ambas historias se describen en el día de reposo. Recordemos que el pueblo de Israel, el día de reposo lo guardaba solamente en el sentido estricto de no hacer ninguna actividad ese día. Y se había olvidado de lo que Dios le había dicho al pueblo. Por ejemplo, lo que nos menciona el libro de Éxodo en el capítulo 20, donde menciona que ellos tenían que guardar el día de reposo teniendo en mente a un Dios creador. Y si nosotros vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 5, nos menciona que el pueblo tenía que guardar el día de reposo teniendo en mente la salvación de Dios que Dios había realizado con ellos al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Pero cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 31, ahí en ese capítulo Dios le menciona que el día de reposo es señal entre Dios y ellos, de generación en generación, de que Él es quien los santifica. Esto significa que Dios estaba viviendo con el pueblo, estaba morando con el pueblo, Dios habitaba con su pueblo y sacó al pueblo de Egipto para morar en medio de su pueblo. Cuando vemos estas historias del capítulo 6 de Lucas, vemos cómo Jesús se proclama como el Señor del día de reposo. Y en la segunda historia vemos a un Jesús sanando la mano seca de un hombre. Entonces vemos a Jesús que les pregunta si en ese día se debe de hacer bien o mal. ¿Se debe de salvar la vida o quitarla? Y Jesús entonces restaura la mano seca de este hombre. Lo importante que nosotros tenemos que recordar cuando estemos meditando estos pasajes es la importancia de quién está con los discípulos. Es Jesús, hermanos. ¿En qué se basa el día de reposo? No solo se basa en no hacer actividades, sino la misma Biblia nos dice que ese día de reposo es que Dios esté morando con su pueblo y ese pueblo esté viviendo bajo los mandamientos de Dios. Cuando meditemos estos pasajes, pensemos en el significado verdadero del día de reposo y lo que Jesús como Señor del día de reposo hace ese día. El día jueves meditaremos en el mismo capítulo 6, pero del verso 12 al verso 19, donde nos encontraremos con el pasaje donde Jesús escoge a sus 12 discípulos, a los cuales les llama apóstoles.
que la palabra en el original griego significa enviado o embajador. Un punto a tomar en cuenta en este pasaje es la acción de Jesús antes de escoger a sus discípulos, en donde la Biblia nos dice que estaba orando y esa noche se la pasó orando a Dios toda la noche. Podemos darnos cuenta de la importancia de la oración para Jesús. Pero también tenemos que pensar, hermanos, ¿qué significa la oración? ¿Qué significa la oración? La oración es, en realidad, estar de acuerdo con lo que Dios nos ha dicho. Es buscar también, en cierta manera, la voluntad de Dios para nuestras vidas. También veremos el pasaje donde Jesús desciende con ellos y ahora junto con sus discípulos y una gran multitud que venía para oírle, es sanada de sus enfermedades por Jesús. Dice la Escritura que Jesús sana a todos y también libera a los que estaban siendo atormentados por espíritus inmundos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué significa que Jesús perdone nuestros pecados, traiga una nueva vida a nosotros? Es que Él esté morando en nuestras vidas, pero también tenemos que pensar en estos pasajes. Dios está liberando nuestras vidas de la opresión, del gobierno que Satanás ejercía sobre nosotros a través del pecado. Y a través de sanar estas enfermedades y liberar a estos hombres endemoniados y atormentados por espíritus inmundos, Jesús está demostrando y nos está mostrando esa liberación que Él viene a hacer de nuestras vidas, esas vidas llenas de pecado, esas vidas que estaban sirviendo totalmente al gobierno de Satanás. Por lo tanto, tenemos que pensar en un Jesús que lleva el reino de Dios a las personas que pertenecen a este otro reino, al reino de las tinieblas. Son librados por Jesús de ese reino, que están bajo el gobierno de Satanás, bajo la inmundicia, y cómo son sanados y librados por Jesús mismo. Y a través de estos pasajes, el día viernes, veremos los versos del 20 al 26 del capítulo 6, donde encontramos las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado se traduce de la palabra Macarios, que significa supereminentemente bendecido. Palabra difícil. Afortunados, dichosos también significa. Es por eso que cuando estemos meditando estos pasajes, pensemos en lo que es la verdadera felicidad, la verdadera dicha y la verdadera bendición. Y veremos que esa dicha, fortuna y bendición no radica en las cosas de este mundo, sino el tener a Jesús en nosotros, con nosotros, y de esa manera ser librados de la esclavitud y el gobierno de las tinieblas. Libres del pecado y aún seamos despreciados y perseguidos por el mundo, somos afortunados, dichosos y grandemente bendecidos por quien está con nosotros, por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Veremos que hay un contraste entre la felicidad que muestra el mundo y la dicha y la felicidad del reino de Dios. Los conceptos entre el mundo y el reino de Dios son totalmente abismales en cuestión de la felicidad, de la fortuna y la bendición. Ya para el fin de semana, el día sábado, continuaremos en el capítulo 6 del verso 27 al verso 38. En estos versos veremos la manera en que las personas que ahora disfrutan de esa libertad y de ese cambio de reino, del reino de las tinieblas al reino de Dios, esas personas que tienen a Jesús y caminan con Él, esas personas que Él escogió para que le sigan y sean sus discípulos y apóstoles, esas personas, ¿cómo tienen que vivir ahora? Tienen que vivir en amor y en misericordia. Pero en amor, pero un amor que no está centrado en nosotros mismos, ni en las personas que nos aman y amamos,
sino en un amor conforme al que mostró Dios con nosotros. Dice la Escritura en el libro de Romanos que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos de Dios y nos reconcilió con el Padre. Ese amor es el que ahora debemos mostrar a los demás. Un amor como el del Padre, que refleja que somos sus hijos, que ama incluso a sus enemigos y que es benigno aún con los ingratos y malos. Somos llamados a ser misericordiosos como nuestro Padre, que es misericordioso. Tenemos que recordar, hermanos, que esta vida que Jesús presenta en estos pasajes es una vida que ha cambiado de rey, que ha cambiado de reino. Antes gobernaba Satanás en nuestras vidas, ahora es Cristo quien gobierna y es Él nuestro rey. Y esto, como lo veremos como lo vimos con los odres, es una vida nueva. Es un odre nuevo en nuestra vida, capaz ahora de vivir de la manera que Dios Padre nos pide. En este pasaje del día domingo veremos acerca del árbol bueno y el árbol malo. Y cómo es que este árbol bueno da frutos buenos y este árbol malo da frutos malos. Todo depende, hermanos, de lo que hay en el corazón, de lo que hay internamente. Por eso tenemos que recordar todo lo que hemos meditado. Por eso es importante recordar lo que meditamos día tras día. Esto no se trata de un esfuerzo externo solamente, sino se trata de ser totalmente cambiados y transformados internamente. El cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, si nosotros nos vemos, no es un cambio exterior en el sentido de que nuestro cuerpo ha cambiado. Nuestras acciones cambian porque nuestro ser interior ha sido renovado y cambiado. Jesús nos ha dado una nueva vida. Y es por eso que cuando vemos estos pasajes del capítulo 6, tenemos que recordar lo que Jesús dice en el verso 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Tenemos que ponernos a pensar a través de toda esta semana en la obra de salvación que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué significa que Jesús haya perdonado nuestros pecados? Significa que Él ha llegado a nuestras vidas y nos ha dado una nueva vida. Nos ha escogido, nos ha llamado. ¿Para qué? Para que nosotros estemos con Él. Para que Él esté con nosotros y nosotros podamos vivir vidas totalmente diferentes al mundo. Vivamos vidas dichosas, pero no la dicha y la felicidad que este mundo ofrece, sino la dicha y la felicidad que Jesús ha dado a nuestras vidas a Él venir y morar en medio de nosotros. Ahora nosotros tenemos que vivir de otra manera, de una manera distinta. Y es tan abismal la forma que ahora tenemos que vivir que no tiene nada que ver con la vida que vivíamos antes. Es una vida que escucha a Dios y pone por obra eso que ha escuchado. Es una vida que va edificándose bajo la voluntad y los mandamientos de Jesús. De verdad, hermano, le animo a que esté meditando la palabra del Señor diariamente y que juntos podamos comprender y entender lo que el Señor tiene para nuestras vidas cada día, hermanos. Es una obra grandiosa la que Dios ha hecho con nosotros. Y debemos entender en qué implica que Dios haya salvado nuestras vidas y la manera en que tenemos que vivir. Recuerde escuchar la voz de Dios, pero recuerde también que debe de vivir eso que usted ha escuchado de parte de Dios. Hermanos, un fuerte abrazo, Dios les bendiga y que el Señor nos permita ir en su palabra día tras día. Dios les bendiga.